Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido a Enlace Semanal. En esta sección de esta semana tenemos un tema muy importante que tratar con todos ustedes y es las variables que van a incidir en una recesión que se avecina profundamente y que va a ser demoledora para la economía mundial y para nuestra economía. Esta semana la economía nuestra, dice el Banco Central, que creció 6.2% en el mes de junio. Ahí podemos ver las imágenes del periódico. Y entonces recuérdense que le hemos dicho que cuando el dinero entra a la bolsa de valores, sencillamente la economía se expande, que cuando el dinero se sale de la bolsa, la economía se va a contraer. Ahora bien, ¿tendrá la economía nuestra y la economía mundial todo el poder para continuar sosteniéndose con ese crecimiento? Posiblemente no. Dice aquí que el resultado del IMAE, enero-junio, coloca a la economía de la República Dominicana como la de mayor crecimiento interanual en toda Latinoamérica y el Caribe, lo cual es un punto muy importante al favor del gobierno, porque recuérdense que el gobierno se va a embarcar en una reforma fiscal y que necesita recursos. En la medida que crece la economía, el gobierno va a obtener más recursos, lo cual eso es saludable, y el gobierno tendrá que pasar esa reforma fiscal lo más rápido que él pueda, porque lo que se avecina con las elecciones de Estados Unidos el 5 de noviembre y los mercados sobreextendidos, o sea, sobrecomprados, todos los mercados, y que comiencen a colapsar, podría ser que la recesión, si no nos apuramos, podría llegarnos mucho más temprano que tarde a nosotros. Es cierto que la élite norteamericana y el mundo tiene que sostener a Wall Street hasta noviembre 5. Ya el expresidente Trump le dice al gobernador del Banco Central, el presidente de la FED, Jerome Powell, que no baje la tasa de interés hasta después que pasen las elecciones. Ya él se cree un ganador seguro. Y eso pasaba cuando era Joe Biden quien estaba corriendo por la reelección de la Casa Blanca. Por ahora es Kamala Harris. Y todo indica que Kamala Harris tiene 2 puntos porcentuales por encima, apenas con días de haber tomado posesión del cargo, no ya confirmado, pero sí técnicamente, porque tiene los delegados suficientes que apoyan su candidatura. O sea que prácticamente ella es la candidata presidencial. Pero aquí estamos viendo cómo el cobre, un commodity geopolítico que tiene que ver con el desarrollo económico mundial y de la economía, colapsa. 9º día consecutivo el cobre colapsando en la bolsa de valores. ¿Qué significa eso para el mundo? El cobre, ¿en qué te lo necesita? Usted necesita el cobre para la electricidad. Usted necesita el cobre para las construcciones de casas, apartamentos, para todo. Usted necesita el cobre para vehículos. Usted necesita el cobre para celulares. Todo lo que nosotros necesitamos, todas las partes eléctricas necesitan cobre. Y cuando el cobre colapsa, que es un commodity geopolítico, lo que nos dice a nosotros es que los países industrializados han dejado de demandar cobre. Entonces la economía se va a ralentizar sí o sí, incluyendo la nuestra. Porque sencillamente, si un commodity geopolítico, un commodity industrial como Dr. Cobre comienza a colapsar a la bolsa, hay menos demanda de cobre, por lo tanto, menos producción industrial y menos trabajo, porque en la medida que las empresas y las industrias dejan de producir, automáticamente las industrias cortan por las nóminas. ¿Y qué tienen que hacer? Votar empleados. El Dr. Cobre nos dice a nosotros que estamos al borde de una recesión. Pero nada más no es el Dr. Cobre. Ahí tenemos el Nasdaq 100. Miren esta gráfica, préstele atención a esta foto que es muy importante. Porque siempre hemos dicho que una foto dice más que 1000 palabras. Fíjense del año 98-2000, el Nasdaq bajó cuando la curva se invirtió un 20%, mínimo 20%. Eso es lo que dice Yield Curve Inversion. Y le vemos una línea roja que dice 20%. Eso es la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro de 10 años y 2 años, 3 meses, 1 mes, que se invierte todo, lo que se traduce que el dinero a corto plazo vale más que el dinero a largo plazo. Cuando esa curva se invierte un 20%, el Nasdaq colapsa un 16%, un 56%, 47%, 48%, 26%, 16%. Pero ahora está la curva invertida por encima de un 75%. Entonces, ¿cuál sería el colapso del Nasdaq? No lo sabemos, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos que cuando colapsa un 20% mínimo,
el Nasdaq pierde 3.5% un día. Y cuando colapsa la inversión un 75%, el colapso del Nasdaq, estamos hablando de un 30% mínimo. Entonces, millones de trabajadores irán para la calle. Eso es por la parte de la tecnología nada más. Pero si usted fuera tan amable, señor editor, colóqueme la siguiente gráfica. Miren esta parte. El Home Builder Inventory for Sale Completed. Las casas en inventario en Estados Unidos alcanzaron su punto más alto desde el 2009. 102,000 casas en inventario para la venta. Nunca antes visto desde el 2009. Estamos hablando que estamos en el 2024, 13 años ya. ¿Qué significa esto? Que los inventarios de la casa, al subir, nadie está comprando casa. ¿Y por qué no están comprando casa? Porque tenemos un financiamiento mucho más caro, menos personas ahora que comienzan a perder su empleo, la inflación comienza a atacar. Entonces, si su financiamiento es mucho más caro que hace 2 años, entonces usted no va a comprar casa ahora. Por eso que hemos dicho que quizás, y posiblemente no sea el mejor momento para usted endeudarse, porque viene un colapso brutal de la bolsa y con ello un colapso de nuestra economía, y que el gobierno, que se va a enfrascar en una reforma fiscal, quizás no pueda sostener el crecimiento económico y que le va a afectar. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, para que veamos. Miren aquí, ¿por qué decimos que hay problema en la economía mundial y en los mercados? Insiders have taken a sharply bearish turn. O sea, esos son los ejecutivos de las grandes corporaciones de Wall Street que tienen información privilegiada y que corren las empresas a las corporaciones de la bolsa. Ellos comenzaron a vender sus acciones. Entonces, en su punto más bajo por 10 años. Entonces, ¿qué saben ellos? Que nosotros no sabemos, que comenzaron a vender las acciones. Si ellos comienzan a vender sus acciones y son los que manejan las empresas, Luis Fernando García se prepara para vender la de él también. Así de simple. Entonces, cuando las acciones colapsan, sencillamente la economía colapsa. Cuando la bolsa, ya dicen especialistas que posiblemente la caída del Dow Jones sea por encima de un 30%. Y si eso pasa, le vamos a dar el dato, más de 30 millones de norteamericanos irán para la calle y más del 30% de la fuerza laboral en la República Dominicana irá para la calle, perderán sus empleos. Así de simple. Si la bolsa colapsa, lo voy a volver a repetir, 30%, si el Dow Jones colapsa 30%, más del 30% de la fuerza laboral irán para la calle. Colócame la siguiente, señor director, para que veamos qué más nos dicen los mercados. Miren, es el S&P 500 en weekly. Esas 3 barras que estamos viendo, tres círculos negros, y esos, una barra verde con una roja, una barra verde con una roja y una barra verde con una roja, esos son patrones técnicos, que un profesional de bolsa lo conoce como bearish engulfing pattern. ¿Qué significa eso? Que la bolsa va a colapsar, no la salva nadie. Fíjese dónde estamos en su punto, donde están los 2 signos de interrogación. Entonces es el S&P 500, de las 500 corporaciones más poderosas del mundo que comienza a colapsar. Pero le acabamos de decir que cuando el dinero sale de Wall Street, la economía se contrae. Entonces, si nosotros vamos a pasar una reforma fiscal, el gobierno tiene que apurar el paso porque lo que viene es demoledor. Viene una recesión brutal, descomunal, porque todos los mercados están colapsando. Y cuando todos los mercados colapsan, la recesión es más prolongada de lo que podemos verlo. Históricamente, un periodo recesivo dura 11, 12 meses. Es posible que ahora tengamos una recesión de mayor tiempo. Nuestra conclusión con esto es, trate de no endeudarse, porque el mercado nos dice a nosotros que nos esperan tiempos críticos y que millones de personas irán para la calle cuando comience la recesión, en el 25 y todo el 25 por venir, porque entendemos que la élite mundial va a sostener a Wall Street hasta que pasen las elecciones, que son en noviembre 5. Hasta aquí nuestra sección Mercados de Valores. Nos vemos la próxima semana en Enlace Semanal, cuando el reloj marque las 7 de la noche. Buenas noches.